Om Bhagavan Shri Bhagavan Om Bhagavan Shri Bhagavan Ananda Bhagavan Satchidananda Bhagavan. Uladu Narpadu. Versos preliminares. Cuando Muruganar imploró: revélanos graciosamente la naturaleza de la realidad y el medio de obtenerla, de modo que podamos ser salvados. El noble Sri Ramana, siendo libre del engaño del mundo irreal, gozosa y autorizadamente reveló Uladu Narpadu, los 40 versos sobre la realidad. Sabe que Sri Ramana convirtió idóneamente esos 40 versos sobre la realidad que él había cantado para proclamar que la realidad es una, en un excelente Kali Bemba, y lo dio al mundo, de modo que aquellos que dicen que la realidad no es una, sino muchas, puedan comprender la unidad de la realidad. Versos de bendición. Mangalam. Si la realidad, yo, no existiera, ¿podría existir la consciencia soy? ¿La consciencia de la propia existencia de uno? Puesto que esa realidad existe en el corazón exento de pensamiento, ¿cómo o quién puede meditar en esa realidad que es llamada el corazón? Conoce que sólo permanecer en el corazón como Él es decir, sin pensamiento como yo soy, es meditar en la realidad. Refraseado así: si la realidad, la propia existencia de uno, yo, no existiera, ¿podría existir la consciencia de ser, la consciencia de la propia existencia de uno soy? Nota: las dos últimas líneas de este verso, ¿cómo o quién puede meditar en la realidad?, comprende que sólo permanecer en el corazón como Él es meditar en la realidad. Fueron compuestos por Sri Bhagavan el 7 de agosto de 1928 y las dos primeras fueron compuestas y añadidas por él 4 días después. Por lo tanto, las dos primeras líneas deben ser comprendidas como una explicación de la pregunta y declaración hecha en las dos últimas. Puesto que la realidad es eso que existe exento de pensamiento dentro de uno, está más allá del ámbito de la concepción mental. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien meditar o formar una concepción mental correcta de esa realidad que trasciende el pensamiento? Pero puesto que todo el mundo
experimenta la consciencia soy, está claro que existe una realidad de uno mismo y que esa realidad está dentro del ámbito del conocimiento de uno. Aunque más allá del ámbito del conocimiento o pensamiento conceptual. Puesto que solo nosotros somos quienes conocemos la propia existencia o realidad como yo soy, no solo somos la realidad, Sat, sino también la consciencia, Chit, que conoce la realidad. Verso 23 de Upadesa Undiyar. Por lo tanto, si en lugar de surgir en la forma de un pensamiento, yo soy esto o yo soy eso, permanecemos como somos realmente, es decir, como la existencia, consciencia libre de pensamiento yo soy, solo eso es verdaderamente el estado de conocer o meditar en la realidad. Verso 26 de Upadesa Undiyar. Las palabras de apertura de este verso, Ulladu, Alladu, Ulla Unnarbu, Uladu. Si la realidad no existiera, ¿podría existir la conciencia soy? También pueden tomarse como, ¿puede la conciencia Chit de la propia existencia de uno, Sat, ser otra que la existencia? ¿O, aparte de la realidad, Sat, puede existir una conciencia Chit para meditar en la realidad? En 1929, un devoto llamado K. Lakshma Sarma, quien intentó traducir algunos de los versos de Ulladu al sánscrito, en la misma métrica Bemba en la que estaba compuesto el original tamil, fue incapaz de traducir ni siquiera un solo verso en esa métrica. Al ver esto, Sri Bhagavan mismo tradujo este primer verso bienaventurado al sánscrito en métrica Bemba como sigue. Sin la realidad Sat, ¿podría haber conocimiento de la realidad Sat Jnana? La realidad brilla en el corazón, exento de pensamiento. Por lo tanto, ¿cómo va uno a meditar en ella, esa realidad, el corazón? Permanecer en el corazón como Él es meditación, dhyana, en la realidad, Sat Vastu. Las almas maduras que tienen intenso miedo interno de la muerte se aferran a los pies del Gran Señor sin muerte y sin nacimiento como su refugio. Por este aferrarse así a sus pies, ellos han muerto como individuos y con ello han devenido uno con ese Señor sin muerte. Por lo tanto, ¿pueden tales gentes sin muerte tener el pensamiento de la muerte de nuevo? Ellos son eternos. Nota. Mientras que los versos anteriores describen la vía de la autoindagación, este verso describe la vía de la autoentrega. Pero puesto que el Gran Señor, Mahesam, mencionado en este verso, es descrito como sin muerte y sin nacimiento, Marana Bhavan Miya, debe comprenderse que Él no es un mero nombre y forma, puesto que todo nombre y forma tiene un comienzo, nacimiento, y un final, muerte, sino que es solo la realidad sin nombre y sin forma, yo soy,
mencionada en el verso anterior. Por lo tanto, aferrarse a sus pies debe comprenderse que significa aferrarse o prestar atención a la existencia conciencia yo soy. Como Sri Bhagavan mismo dijo una vez, los pies del Gurú o Dios no están fuera de usted. Ellos brillan dentro de usted como yo. Por lo tanto, solo si se aferra a yo, está aferrándose verdaderamente a sus pies. Por este aferrarse a yo, el ego morirá y uno permanecerá como el sí mismo, sin muerte y eterno. Solo tal autopermanencia es verdadera autoentrega. Así pues, por estos dos versos de bendición, debemos comprender que aunque las vías de la autoindagación y la autoentrega son descritas como si fueran dos vías diferentes, en la práctica son una y la misma. Debido a que nosotros, que estamos unidos con la vista, vemos el mundo, aceptar un principio o primera cosa que tiene un poder múltiple es indispensable. La imagen de nombres y formas, el veedor, la pantalla coexistente y la luz penetrante, todos estos son Él, que es el sí mismo. Paráfrasis explicativa. Debido a que nosotros, el ego o individuo, cuya naturaleza adjunta es la facultad de ver cosas aparte de yo, vemos este mundo de multiplicidad, es indispensable aceptar la existencia de un primer principio que tiene un poder de aparecer como muchos. Esta imagen del mundo, que consiste meramente en nombres y formas, el veedor de esta imagen, la pantalla o base soportadora en la que aparece esta imagen y la luz penetrante que ilumina esta imagen, todos estos son solo Él, ese único primer principio que no es aparte del sí mismo real. Nota explicativa. Las palabras vínculo al comienzo de este verso son parvai ser, que significan literalmente que estamos unidos con la vista y que implican que la facultad de ver no es natural a nosotros, sino solo un adjunto que hemos anexado a nosotros mismos y del que consecuentemente podemos desapegarnos. Las palabras o mudalai, que significan único principio o única cosa primera, denotan la única realidad que subyace a la apariencia tanto del mundo como del veedor. La apariencia entera consistente en el mundo, el veedor, la pantalla y la luz no es aparte de ese único primer principio del que se afirma en la última línea de este verso, que es el sí mismo real. Pero mientras experimentemos una diferencia entre nosotros mismos, el veedor y el mundo que vemos, ese único primer principio será experimentado por nosotros como Dios, una tercera entidad separada que está dotada de cualidades ilimitadas tales como omnipotencia y omnisciencia, que gobierna el mundo entero y todas las almas en ese mundo. Las palabras Nannavam Shakti, que significan literalmente un poder múltiple
o un poder que es muchos, denotan el poder de maya o engaño, que es la causa de las apariencias de toda multiplicidad y que es lo mismo que el maravilloso poder Adisaya Shakti, mencionado en el verso 6 de Arunachala Ashtakam. Aunque en la verdad absoluta este poder no es aparte del primer principio, el sí mismo real parece ser algo diferente del sí mismo real cuando dar surgimiento a esta apariencia de multiplicidad. Puesto que ésta no podría parecer existir si este poder no existiera, y puesto que no hay nada aparte de este poder que pueda aparecer como muchos, a veces se dice que este poder mismo ha devenido muchos. Sin embargo, su devenir muchos no es de hecho un devenir real, sino solo aparente, debido a que incluso cuando la multiplicidad es vista, toda ella es en verdad solo el único primer principio, que es el sí mismo real, no dual. El acto de devenir muchos o parecer devenir muchos es postulado solo debido a que vemos el mundo. Pero incluso cuando vemos este mundo de dualidad y multiplicidad, solo la no dualidad es la verdad, y por consiguiente, toda dualidad y multiplicidad deben ser comprendidas meramente como una apariencia irreal. Las palabras la luz penetrante, Aroli, significan aquí la luz mente, que es un reflejo de la luz real de autoconsciencia y que es la luz limitada por la que nosotros vemos la imagen entera de nombres y formas. Toda religión postula primero 3 principios: el mundo, Dios y el alma. Argumentar que solo el único principio, mencionado en el verso anterior, existe como los 3 principios, o que los 3 principios son siempre 3 principios, es posible solo mientras existe el ego. Permanecer en el propio estado de uno, el estado del sí mismo, habiendo sido aniquilado yo, el ego, es lo más alto. Nota: todos los argumentos sobre los 3 principios, el mundo, el alma y Dios, y sobre la realidad que subyace a esos 3 principios, surgen solo debido al ego, al conocimiento erróneo que surge en la forma limitada yo soy este cuerpo. Puesto que ninguno de estos argumentos puede permanecer en el estado de autopermanencia sin ego, ese estado es el más alto de todos y es infinitamente superior a cualquiera de las religiones doctrinales, cada una de las cuales postula sus propias tesis limitadas sobre la naturaleza del mundo, el alma y Dios. Remitirse también al verso 34 de esta obra. ¿El mundo es real? No, es una apariencia irreal. ¿El mundo es senciente? No lo es. ¿El mundo es felicidad?
no lo es. ¿Cuál es la utilidad de argumentar así en vano? Habiendo abandonado el mundo y habiéndose conocido uno mismo, tanto uno como dos, dualidad, han llegado a su fin. Ese estado en el que yo ha cesado de existir es agradable a todos. Paráfrasis explicativa. El mundo es real o sat, es senciente o chit, y es felicidad o ananda. No, es irreal, insenciente y miserable. Enredarse en tales argumentos vanos es fútil. Cuando uno ha abandonado prestar atención al mundo y se ha conocido a sí mismo indagando, ¿quién soy yo? ¿Dónde está el individuo que busca conocer la verdad sobre el mundo? Y cuando con ello ha puesto fin a todos los pensamientos tanto sobre la no dualidad como sobre la dualidad, el estado resultante de no egoidad será libre de todos los argumentos y será amado por todos. Nota. Sri Bhagavan y otros sabios enseñan que el mundo es una apariencia irreal que carece tanto de senciencia como de felicidad, solo para posibilitarnos a abandonar el apego a él y con ello volvernos hacia adentro y conocer el sí mismo. Cuando enseñan esta verdad sobre el mundo, no pretenden que nos enredemos en argumentos fútiles sobre el mundo. Si hemos comprendido realmente la verdad de que el mundo es irreal, debemos abandonar todos los argumentos sobre él y en lugar de ello debemos volvernos hacia adentro para conocer ¿quién soy yo? ¿El individuo que conoce este mundo irreal? Solo si conocemos así la verdad de yo, el sujeto conocedor, podemos conocer correctamente la verdad del mundo, el objeto conocido. Puesto que el estado de autoconocimiento resultante está exento del ego, que es la raíz de todos los problemas y sufrimientos y la causa de todos los argumentos, Sri Bhagavan declara que ese estado es agradable para todos. Si uno mismo es una forma compuesta de carne, el mundo y Dios serán igualmente, es decir, también serán formas. Si uno mismo no es una forma, ¿quién puede ver sus formas de ellos y cómo? ¿Puede la vista, eso que es visto, ser aparte del ojo, el veedor? El sí mismo, el ojo real, es el ojo sin límites, el ojo que es exento de la limitación de nombre y forma. Nota. Las palabras Kan Halal Katsi Undo también pueden ser comprendidas como sin el ojo, el veedor. ¿Puede haber la vista eso que es visto? Sin embargo, Sri Bhagavan mismo solía explicar estas palabras como ¿puede la vista ser aparte del ojo?
que es una explicación con un significado mucho más profundo. Puesto que la naturaleza de lo que es visto no puede ser diferente de la naturaleza del veedor, y puesto que el ego o la mente solo puede venir a la existencia identificando el nombre y la forma de un cuerpo como yo, él solo puede ver nombres y formas y no puede ver nunca el sí mismo, la realidad sin nombre y sin forma. Solo cuando uno abandona identificar el cuerpo como yo, puede uno ver o realizar el sí mismo. Puesto que en ese estado de autorrealización se permanece solo como el sí mismo, la existencia, consciencia, felicidad, Sat Chit Ananda, sin nombre y sin forma, uno puede entonces ver solo esa existencia, consciencia, felicidad, sin nombre y sin forma, y no puede ver nunca los nombres y formas de este mundo. Por eso es por lo que Sri Bhagavan pregunta en este verso: si uno mismo no es una forma, sino solo el sí mismo sin forma, ¿quién puede ver sus formas, las formas del mundo y de Dios, y cómo? Debe advertirse aquí que la palabra tamil kan, que significa literalmente ojo, significa también consciencia, chit o conocimiento, ñana. Por lo tanto, la última frase de este verso significa también el sí mismo. La consciencia o conocimiento real es la consciencia o conocimiento sin límites y por lo tanto sin forma. Si escudriñamos, el cuerpo es una forma compuesta de 5 envolturas, pancha koshas. Por lo tanto, las 5 envolturas están incluidas en el término cuerpo. Es decir, cualquiera de las 5 envolturas puede ser indicada cuando usamos el término cuerpo. Sin embargo, sin el cuerpo, ¿existe el mundo? Es decir, en la ausencia de cualquiera de las 5 envolturas, ¿existe algún mundo sutil o grosero? Di, ¿hay alguien que habiendo abandonado el cuerpo, es decir, habiendo abandonado identificar el cuerpo como yo, como en el sueño profundo, la muerte o la autorrealización, haya visto el mundo? Nota. Remitirse a la nota del verso 22 de Upadesa Undiyar, donde son enumeradas las 5 envolturas, pancha koshas. El mundo que es visto no es nada aparte de la forma de los 5 conocimientos, de los sentidos: vista, sonido, olor, sabor y tacto. Esos 5 conocimientos son sensaciones conocidas por los 5 órganos de los sentidos. Puesto que la única mente, o solo la mente, conoce el mundo por los 5 órganos de los sentidos, di, sin la mente, ¿existe el mundo? Es decir,
en la ausencia de la mente que lo percibe, ¿existe alguna cosa tal como un mundo? Por consiguiente, el mundo depende para su existencia aparente de la mente. Nota. Puesto que en el verso 17 de Upadesa Undiyar y Sri Bhagavan revela que si uno escudriña vigilantemente la forma de la mente, se encontrará que no hay ninguna cosa tal como la mente, y puesto que en este verso él revela que el mundo no existe en ausencia de la mente, debemos comprender que cuando por la autoindagación se encuentra que la mente es no existente, el mundo también será encontrado como no existente. Así pues, la experiencia que resulta de la autoindagación es ayata, el conocimiento de que la mente y el mundo nunca han venido verdaderamente a la existencia y que sólo el único sí mismo no nacido y sin cambio existe verdaderamente. Esta experiencia es la verdad suprema y absoluta. Aunque el mundo que es visto frente a nosotros y la mente que lo ve surgen, aparecen o vienen a la existencia y se sumergen, desaparecen o cesan de existir simultáneamente. El mundo existe y brilla solo debido o por la mente. Solo eso que es el todo, Purna, y que brilla sin aparecer ni desaparecer como la base para la aparición y desaparición del mundo y la mente, es la realidad. Nota. El mundo y la mente son irreales debido a que aparecen en un tiempo y desaparecen en otro, y debido a que están divididos como entidades separadas. Solo eso que brilla eternamente sin aparecer ni desaparecer y que es un único todo indiviso es la realidad. Lo mismo que la cuerda es la base en la que la serpiente irreal aparece y desaparece. Así la realidad eterna e indivisa es la base en la que el mundo y la mente irreales aparecen y desaparecen. Quien quiera que adora a la realidad sin nombre y sin forma, en cualquier forma, dándole cualquier nombre, esa es la vía para ver esa realidad, sin nombre y sin forma, en ese nombre y forma, debido a que es posible verla así. Sin embargo, solo devenir uno con la realidad, habiendo conocido la propia verdad de sí, es decir, habiendo conocido la verdad de que uno no es el ego, el individuo que adora y ve nombres y formas, sino solo el sí mismo real, que no ve nunca nombres ni formas, y habiéndose sumergido con ello en la verdad de esa realidad, sin nombre y sin forma, es ver en verdad. En otras palabras, solo ser la realidad es verdaderamente ver la realidad. Comprende así.
Nota. Aunque es posible ver la realidad en nombre y forma, como Dios o como gurú, eso no es ver verdaderamente la realidad, debido a que la realidad, cuya naturaleza fue definida en el verso anterior, es en verdad sin nombre y sin forma. Respecto a ver a Dios o la realidad, Sri Bhagavan dijo una vez en inglés: ver es conocer, conocer es devenir y devenir es ser. Por lo tanto, solo ser la realidad, es decir, permanecer como el sí mismo real, que es exento de nombre y forma, habiendo conocido la verdad de que el ego, que es el veedor de nombres y formas, es no existente, y habiéndose con ello sumergido y devenido uno con la realidad, es ver verdaderamente la realidad. Verso 26 de Upadesa Undiyar. Las palabras tamiles per, ru, bil, per, uru, bil, pueden ser interpretadas de tres maneras diferentes, a saber cómo: 1. En nombre y forma, cualificando la naturaleza de la visión. 2. Sin nombre y sin forma, cualificando la naturaleza de la realidad. O 3. Sin nombre ni forma, cualificando la naturaleza de la visión. Sin embargo, por las razones dadas en The Path of Sri Ramana, Part 2, apéndice 4b, la tercera interpretación no es apropiada aquí y por consiguiente solo las dos primeras están incluidas en esta traducción, la primera sin corchetes y la segunda con corchetes. Las díadas y tríadas, que son apariencias irreales como el azul del cielo, existen por aferrarse siempre al uno, el ego o mente, el pensamiento yo soy el cuerpo. Si uno mira dentro de la mente, ¿qué es ese uno? En otras palabras, ¿quién soy yo? El ego de quien estas díadas y tríadas dependen para su existencia. Ellas, las díadas y tríadas, caerán, puesto que se encontrarán que su base, el ego, es no existente. Es decir, desaparecerán al encontrarse que son no existentes, debido a que su soporte y base, el ego, será encontrado ser el mismo no existente. Solo aquellos que han visto así la no existencia del ego y de todos sus productos, a saber, las díadas y tríadas, son aquellos que han visto la verdad, el sí mismo real, que es la fuente y base absoluta sobre la que el ego irreal parece existir. Después de ver así, ellos no serán perturbados por la apariencia irreal de las díadas y las tríadas, debido a que bajo su perspectiva, esas díadas y tríadas serán no existentes. Ve así. Nota. Las díadas mencionadas aquí son los devaudas, o pares de opuestos tales como bueno y malo,
luz y oscuridad, placer y dolor, esclavitud y liberación, conocimiento e ignorancia y demás. Mientras que las tríadas son los triputis, o tres factores del conocimiento objetivo tales como el conocedor, el acto de conocer y el objeto conocido, el veedor, el acto de ver y el objeto visto, y así sucesivamente. Todas estas diferencias son una apariencia irreal y se aferran o dependen siempre del ego para su existencia aparente. Por lo tanto, cuando por la autoindagación se encuentra que el ego es no existente, todas estas diferencias se encontrará que también lo son, y eso que permanecerá brillando es sólo el sí mismo, la realidad siempre existente y siempre indiferenciada, que es la base absoluta sobre la que el ego irreal y todos sus productos, las diadas y triadas, parecían existir. Remitirse al apéndice 4c de The Path of Sri Ramana, Part 2, donde se explica por qué el uno, Ondru, del que dependen las diadas y las triadas, deben ser comprendido como el ego y no como el sí mismo. Sin la ignorancia de objetos, que es densa como la oscuridad, el conocimiento de objetos no existe. Similarmente, sin el conocimiento de objetos, esa ignorancia no existe. Solo el conocimiento de la no existencia de el sí mismo, individual, el ego, que es la base del conocimiento y la ignorancia de objetos, indagando para quién son ese conocimiento y esa ignorancia. Es conocimiento verdadero. Nota. El conocimiento de objetos y la ignorancia de objetos son una diada o devantva, cada uno de los cuales depende del otro para su existencia aparente. Si no existiera previamente una ignorancia de una cosa, el conocimiento de esa cosa no podría venir a la existencia. Y sólo cuando el conocimiento de esa cosa emerge, llegamos a saber que una ignorancia de ella existía previamente. Así pues, sin el conocimiento presente de esa cosa, la ignorancia anterior no sería conocida y por consiguiente no existiría. Puesto que el conocimiento y la ignorancia de objetos son ambos meros pensamientos, ellos pueden aparecer solo después del surgimiento del primer pensamiento, el ego. Pero cuando uno indaga, ¿quién soy yo?, el individuo a quien surgen tanto el conocimiento como la ignorancia, uno realizará que el ego, o individuo que experimenta el conocimiento y la ignorancia de objetos, es verdaderamente no existente y que sólo el sí mismo existe verdaderamente. Sólo ese conocimiento que conoce así la no existencia del ego y la sola existencia del sí mismo es conocimiento verdadero. Ese conocimiento es el sí mismo.